Hoy en día estamos acostumbrados a plantarnos de Londres a Nueva York en 7 horas y nos pensamos que tenemos los aviones más modernos del mundo, los más limpios, los más seguros, los más rápidos. Pues no, resulta que hace 50 años teníamos aviones muchísimo más rápidos que los de ahora. Aviones supersónicos, capaces de romper la barrera del sonido y que podían adelantar al sol, es decir, que cuando llegabas a tu destino era más temprano que cuando saliste. Suena a ciencia ficción, lo sé, pero es verdad. Una de esas maravillas de la ingeniería y sin duda uno de los principales iconos de la aviación es el Concorde, un avión legendario que era capaz de atravesar el Atlántico en menos de 3 horas y que además se consideraba uno de los más seguros del mundo. Pero si eran tan rápidos y tan maravillosos estos aviones, ¿por qué ya no existen? Pues no os preocupéis que en el vídeo de hoy vengo a contaros todo sobre el Concorde, sobre la era de los vuelos supersónicos, por qué dejaron de utilizarse, además vamos a ir a visitar un Concorde, lo vais a ver por dentro, y si os quedáis hasta el final os voy a contar qué va a pasar con los vuelos supersónicos, porque hay noticias. Es posible que vuelvan. Estoy en el Museo Brooklands, a las afueras de Londres, donde está uno de los auténticos Concorde que en su día dio la vuelta al mundo y nos han dado la oportunidad de visitarlo nosotros solos y eso vamos a hacer. Pero antes me gustaría contaros un poco la historia del Concorde, así que vamos a rebobinar. Pongámonos en situación. Son los años 50, el principio de lo que consideramos la época dorada de la aviación, cuando volar no estaba al alcance de todo el mundo y se consideraba un auténtico lujo. La tecnología estaba avanzando a una velocidad vertiginosa y muchos países y empresas empezaron a centrarse en desarrollar aviones comerciales de gran velocidad, porque parecía que era el futuro de la aviación. Aquello era como una carrera y todo el mundo quería ser el primero en conseguir construir un avión supersónico. Y es que hacer un avión supersónico no es tan fácil como parece, y os voy a explicar por qué. Algo supersónico es cualquier objeto que supera la velocidad del sonido, y absolutamente todos los aviones comerciales que hay hoy en día son aviones subsónicos, es decir, que bajan por debajo de la velocidad del sonido. Para que os hagáis una idea, el Airbus A380, que es el avión de pasajeros más rápido del mundo hoy en día, en velocidad crucero suele alcanzar unos 900 km por hora, y eso es Mach 0,85, o sea que no llega al Mach 1, que es la velocidad del sonido. El número de Mach indica el número de veces que se supera la velocidad del sonido, es decir, un objeto que viaja a Mach 1 viaja exactamente a la velocidad del sonido. Un objeto que viaja a Mach 2 viaja al doble de la velocidad del sonido. ¿Por qué se utiliza este número? Porque la velocidad del sonido no es siempre la misma en todos los medios, no es la misma en el agua de la que es en la atmósfera a distintas altitudes. Entonces, ¿por qué era tan difícil construir aviones supersónicos? Pues resulta que cuando un avión rompe la barrera del sonido se produce lo que se llama una onda de choque y eso tiene un impacto muy grande en la estructura del avión y la mayoría de aviones hoy en día no están preparados para un impacto de esas dimensiones. Además, para poder romper la barrera del sonido tienen que volar a mucha más altitud de la que vuelan los aviones normalmente y claro, nunca se había volado a esa altitud y no se sabía cuáles eran las condiciones ni cómo adaptar una aeronave a esas condiciones. Pero aún así, muchos se lanzaron. Y para principios de los 60 ya se habían desarrollado varios prototipos. ¿Qué pasa? Que la tecnología tiene un precio y al final resulta no ser tan caro de construir que solo 2 de ellos salieron adelante. Uno fue el modelo soviético, que fue el Tupolev 144, y el otro fue el Concorde. Concorde en francés significa concordia y se llama así porque era una especie de acuerdo conjunto entre dos constructoras aeronáuticas de Reino Unido y de Francia. Se pusieron manos a la obra y en 1965 ya estaban construyendo los prototipos. El primer vuelo de prueba se hizo en 1969, el mismo año en el que el hombre llegó a la Luna. Y ese mismo año lograron superar la barrera del sonido. Así que con este exitazo empezaron a presentarse a todos los air shows y a hacer demostraciones para intentar captar compradores de aerolíneas. Y para 1972 ya habían hecho su primer vuelo transatlántico y se habían encargado más de 70 unidades. Pero realmente no se llegaron a construir esas 70 unidades. Muchos pedidos se empezaron a cancelar por varios motivos. El principal fue que las aerolíneas empezaron a dudar de su rentabilidad. No se sabía si realmente iba a traer beneficio. El Tupolev 144 tuvo un accidente en uno de los shows de aviación y eso también hizo que mucha gente cancelase sus pedidos. Además de todo esto, hubo un movimiento para prevenir su existencia debido al boom sónico, pero de esto os voy a hablar más adelante. Al final solo hubo 2 compradores, Air France y British Airways. Concretamente costó 46 millones de dólares construir cada uno de esos Concorde, 6 veces más de lo que se había previsto. Imaginaos el susto que se tuvieron que llevar los de British Airways y Air France, Dios mío de mi vida. Se construyeron al final 20 Concordes
y se pusieron solo en servicio 14 de ellos. 7 eran para British Airways, como este, y los otros 7 eran para Air France. Y los 6 restantes fueron prototipos de prueba. Este concretamente, que está aquí en el Museo Brookland, fue el que viajó alrededor del mundo para promocionar el Concorde e intentar venderlo, pero no fue uno de los que llevó a los pasajeros, aunque es exactamente igual porque ya es el modelo final que se hizo del Concorde. El Concorde se puso en funcionamiento el 21 de enero de 1976 y se convirtió en el primer avión supersónico comercial. Volaba a más de 2 veces la velocidad del sonido, concretamente a 2,04 Mach, que son unos 2.179 km por hora. Desgraciadamente el Tupolev solo duró unos 6 meses como avión comercial porque tuvo 2 accidentes bastante importantes, pero como digo, el Concorde no tuvo ningún accidente en ese momento y se consideraba uno de los aviones más seguros de la historia. Volaba a 60.000 pies de altura, que son más de 18 kilómetros, y así empezaron los más de 20 años de servicio del Concorde, que por cierto tuvo el récord al vuelo transatlántico más corto de la historia, cuando en 1996 cruzó de Londres a Nueva York en 2 horas 52 minutos y 59 segundos. Una de las cosas que caracterizan al Concorde y por las que se reconoce tan fácilmente es el morro. Y algo muy curioso es que el morro del Concorde se podía bajar. Tiene 3 posiciones y ahora mismo está en la posición normal, está recta, pero se podía bajar 2 posiciones más. El Concorde bajaba a tanta velocidad que al aterrizar, en vez de aterrizar con 3 grados de inclinación, como hacen los aviones normales hoy en día de pasajeros, aterrizaba a más de 10 grados de inclinación. Estaba tan inclinado que la cola tiene una rueda porque rozaba el suelo, y para poder ver los pilotos el suelo tenían que bajar el morro porque si no, no veían. Ese es también el motivo por el que el Concorde tenía las patas tan largas, y es precisamente para eso, para evitar que diese contra el suelo al aterrizar. La forma tan característica del morro es para que fuese más aerodinámico, y la agujita que tiene en la punta es para medir la velocidad a la que viajaba. Dentro del Concorde había unas pantallitas en las que se podía ver en directo la velocidad en Mach a la que estaba volando en ese momento el Concorde. Estos que tengo aquí detrás son 2 de los 4 motores Rolls-Royce que tenía el Concorde. Eran tan potentes que para poder hacer taxi a una velocidad normal sin que el avión saliese disparado tenían que apagar 2 de los motores y hacer taxi solo con la mitad. Vale, pero no nos iba a enseñar el Concorde por dentro y cómo era volar en el Concorde. Cada Concorde llevaba 100 pasajeros y 6 tripulantes de cabina, y era una experiencia de lujo totalmente, casi como lo que sería hoy volar en first class. Tenían cubertería de plata y esas cosas. Muy poca gente voló en el Concorde, no solo porque había muy pocos de ellos, sino porque además era carísimo. ¿Quién podía permitirse pagar ese dineral para volar cuando podía hacerlo en una aerolínea más barata? De hecho, era tan raro volar en el Concorde que cuando te subías te daban un certificado que decía que habías volado en el Concorde. Y seguro que os estáis preguntando cómo sería esa experiencia de volar en un avión supersónico. Así que para eso hablé con alguien que lo sabe muy bien, no solo porque voló en el Concorde, sino porque lo hizo como tripulante de cabina. Y esto es lo que me contó. Thank you so much for offering to answer some questions. You were cabin crew on the Concorde, is that right? I was, yes. Just over 20 years. Oh, wow. It was just lovely to get across the Atlantic in 3 hours and 20 minutes instead of 7.5 or 8 hours. The speed was the essence, really. I think that's what our passengers appreciated about Concorde. And getting to New York 1.5 hours before you left London. Wow. And they were mostly business people, of course. Their time was money. And there was this absence of jet lag on Concorde. We left London at 10:30 in the morning. We were in New York at 9 o'clock the same morning. Yeah. Straight out to the shops. What were some of the destinations that you would fly to? We had 2 Concordes a day to New York and 3 a week to Washington, continuing down to Miami. Then in the winter months we had Barbados flights. In the summer months we also had scheduled flights to Toronto. And then of course Concorde did charters all over the world. She went to about 265 destinations. Oh wow, not bad. Worldwide, which is more destinations than British Airways actually have. Este es el interior del Concorde. En esta cabina cabían un total de unos 100 pasajeros. Dicen que el Concorde se calentaba tanto que por fuera estaba a 120 grados y los pasajeros cuando tocaban las paredes podían notar que estaban calientes, mucho más que en un avión normal. Pero eso no es lo único que sorprendía a los pasajeros del Concorde. Y es que dicen que por la ventanilla, como se volaba tan alto, se podía ver la curvatura de la Tierra e incluso la oscuridad del espacio. Los terraplanistas dirán que es mentira, pero yo le pregunté a Janet y esto fue lo que me dijo. Is that true? That is true, yes, indeed. That's about all you could see up there because you were so high at 58,000 feet, which is 11 miles high. Yes, you could see the curvature of the Earth.
And as you say, the sky was a very deep blue when you looked up. It was very beautiful. That must have been beautiful, yeah. Because she cruised virtually on the edge of space. Pero aunque no lo creáis, la altitud tampoco era lo que más sorprendía a los pasajeros. Y es que lo que más les chocaba al volar en el Concorde por primera vez tenía que ver con la velocidad. On the scheduled flights, she was very heavy on fuel, so her takeoff was not as dramatic as it was on the charter flights when she had less fuel on board. And on those flights, the takeoff, it was like being in a rocket. Oh, wow. She really did tear off down the runway. And then when the pilots throttled back to avoid noise nuisance at places like Hounslow and Colebrook and Windsor, the airplane was so light on fuel, everybody was lifted gently out of their seats and then gently deposited back into them again. Oh. And that threw some of these passengers. They'd I never can had a imagine. sensation like that before. That's amazing. So the takeoffs on the charter flights were very exciting. Vale, pero si el Concorde era tan maravilloso, entonces, ¿por qué dejó de utilizarse? Pues bien, uno de los problemas más importantes que tuvo el Concorde y que os he mencionado antes fue el boom sónico. Es una especie de estallido que se produce cuando un objeto rompe la barrera del sonido. Como cuando hace así con una toalla o con un trapo y suena como un chasquido. Pues eso es una especie de boom sónico en miniatura. Ahora imaginaos un avión cruzando la barrera del sonido. Este es un vídeo del Concorde atravesando la barrera del sonido grabado desde un barco. Imaginaos lo que era aquello. No podían alcanzar la velocidad del sonido por encima de las ciudades, sino que lo hacían en el océano, pero llegó un momento que le llegaban quejas hasta de los barcos pesqueros. Y de hecho hubo países que prohibieron que el Concorde lo sobrevolase. El problema con el boom sónico no era solamente el sonido, sino que podía romper cristales e incluso generar grietas en las estructuras de los edificios. De hecho dicen que cuando volaban a Bahrein, normalmente rompían la barrera del sonido nada más salir porque estaba el desierto, hasta que el jeque de Bahrein fue a pasar un tiempo a su palacio de verano que estaba bajo la ruta del Concorde y se quejó porque había grietas en las paredes de su palacio. Y si os estáis preguntando si a bordo del Concorde se podía escuchar el boom supersónico porque habría sido ensordecedor, no se escucha porque viajaban más rápido que el sonido, así que el boom supersónico quedaba detrás de ellos. Otro motivo muy importante que llevó al Concorde al final a su muerte, digamos, fue su precio. Y es que volar en el Concorde ya de por sí era carísimo. Se estima que hoy en día sería el equivalente a unos $20.000 para volar de Londres a Nueva York ida y vuelta. Entonces realmente no había mucha gente que quisiese pagar ese precio y a British Airways la única ruta que le salía rentable era Londres-Nueva York. Las demás prácticamente perdían dinero. Y es que, como digo, costó muchísimo dinero fabricar los Concorde. De hecho, se estima que hoy en día costarían unos 200 millones de dólares. Un Boeing A380 cuesta 500 millones, pero puede llevar 850 pasajeros. El Concorde solo llevaba 100. Pero no solo eso, sino que en el año 2000 ocurrió finalmente una tragedia que fue la que puso, digamos, el clavo final en el ataúd del Concorde. Y es que el 25 de julio del año 2000, el Concorde tuvo su único accidente en sus 27 años de servicio. Resulta que al despegar del aeropuerto de París Charles de Gaulle, el avión anterior había soltado una pieza de titanio en la pista. El Concorde se la llevó por delante, una de sus ruedas estalló, tuvo repercusión en el ala y en uno de los depósitos de combustible. El Concorde se prendió fuego mientras despegaba y acabó estampándose contra un hotel. Murieron los 100 pasajeros que iban a bordo, todos los miembros de la tripulación y 4 personas que se encontraban en el hotel. La culpa de ese accidente se la llevó realmente la compañía que había soltado esa pieza de titanio en la pista. Cambiaron el revestimiento de los depósitos de combustible dentro del Concorde para que no se volviesen a producir accidentes así, pero no sirvió de mucho y el Concorde se acabó retirando finalmente el 26 de noviembre de 2003. Y hasta aquí la lección de historia. Y bueno, seguro que muchos de vosotros, después de ver todo esto sobre el Concorde, os estáis preguntando si algún día volverá el Concorde o si volverán los vuelos supersónicos. Pues bien, tengo buenas noticias para vosotros porque hay una compañía que se llama Boom Supersonic que está desarrollando un avión que se llama el Overture, que es muy similar al Concorde pero con tecnología moderna y que además sería más rápido que el Concorde. Concretamente dicen que volaría a Mach 2,2. Solo costaría un 25% fabricarlo de lo que costó el Concorde y dicen
dicen que un billete costaría a lo mejor una cuarta parte de lo que hubiese costado uno del Concorde. Y los costes de un billete son muy cercanos a los que cuesta volar en business class. Se planea que se presente en los próximos años y que empiece a funcionar ya para los pasajeros en 2029 o 2030. Y además, lo más curioso de todo es que dicen que va a ser 100% carbono neutro. O sea, la huella de carbono va a ser cero. Y la forma en la que lo van a conseguir, la verdad que es muy interesante, pero podría estar una hora hablando de este nuevo proyecto, así que si queréis que os haga un vídeo concretamente contándoos cómo va a ser el Overture de Boom Supersonic, decídmelo y si me animo pues os hago un vídeo explicando cómo va a ser el futuro de los vuelos supersónicos. Pero por ahora os voy a dejar aquí con la historia del Concorde, espero que os haya resultado interesante. Hay unos cuantos Concorde que se pueden visitar en distintos lugares del mundo. Este concretamente del Museo Brooklands, si vivís en Londres o vais a visitar Londres, os lo recomiendo muchísimo. Además, los que hacen el tour del Concorde, porque hacen un tour guiado por dentro, son ex tripulantes de British Airways que volaron en el Concorde, así que saben muy bien de lo que hablan. Así que de verdad una experiencia 100% recomendadísima y que espero haberos podido transmitir aunque sea un poquito a través de la pantalla. Y nada, dicho esto, como siempre podéis seguirme en redes sociales. Si no lo hacéis ya, os dejo por aquí abajo mi Instagram. Suscribiros a mi canal si no estáis suscritos y darle a la campanita, que ya sabéis que YouTube está un poco capullín últimamente y no me enseña mis vídeos, así que os agradecería muchísimo si me dejáis un like, un comentario y esas cosas para darme un poco de apoyo. Y nada, que ya he terminado ese gran proyecto que tenía entre manos, que os contaré muy pronto, ya falta poco, así que ya vuelvo otra vez con más constancia a YouTube y la semana que viene vengo con un vídeo que os va a encantar, así que estad atentos y nos vemos entonces. Os mando un beso súper gordo y chao.